¿Qué tal? Buenas tardes. Esperamos hasta las 5 y arrancamos, ¿puede ser? ¿Me escuchan bien? Sí, Gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente a los que no saludé. ¿Se me escucha bien? sí, profe. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos a arrancar con un tema nuevo, que es el tema de software de red. Vamos a ver jerarquía de protocolos. eh, Vamos a ver los aspectos de diseño, ¿sí? Para las capas. Vamos a ver medios OSI. Y después vamos a ver una comparación entre servicio orientado a conexión
y servicios sin conexión. Más al final de la clase, yo sé que hay gente que se conecta un poquito más tarde. Si quieren, hacemos un repaso de la evaluación de seguimiento eh, para, para ver si tienen alguna duda o alguna consulta de la misma. Bueno, eh, vamos hablando un poquito de algunas cosas, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a decir que las primeras redes de computadoras se diseñaron teniendo en cuenta al hardware, digamos, a todo lo que era la parte de fierro, ¿sí? A la parte de equipación, de equipamiento, como punto principal y el software como punto secundario. Obviamente en la actualidad esta estrategia ya no tiene ninguna validez, ya no funciona. Ahora lo que es el software de red está totalmente estructurado, ¿sí? La metodología que vamos a describir sería algo como muy principal y seguramente lo vamos a ir viendo a medida de lo que avance el curso, ¿sí? Así que si pueden prestarle la mayor atención y si tienen alguna duda, me avisan y frenamos y yo vuelvo a explicar la cantidad de veces que sea necesario sin ningún problema. No tengan miedo de abrir el micrófono, parar la clase y charlamos del tema. Bueno, lo que primero vamos a ver hoy es, les voy a compartir. Les voy a compartir un poquito este dibujito que saqué de internet, algo bastante simple, que es el modelo OSI. Vamos a empezar hablando de la parte de diseño, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un diseño de red, la mayoría de las veces tenemos redes muy grandes y como todo en informática y como en la mayoría de los procesos, incluso en cualquier trabajo, siempre es mejor agarrar un trabajo grande, tomar un trabajo grande, o el trabajo que sea, y dividirlo en partes. Entonces, uno después va solucionando las distintas partes y al final queda solucionado el problema que teníamos en un principio. Bueno, en este caso es lo mismo. Cuando nosotros necesitamos hablar de un diseño de red, lo que hacemos es separarlo, ¿sí? En pequeñas partes, y estas partes se organizan como una pila de capas o pilas de niveles. Siempre, y esto es muy importante, siempre cada una está construida a partir de la que está abajo, ¿sí? De la inferior. El número de capas, el contenido de cada uno, difieren siempre de una red a otra. Obviamente tenemos redes más grandes, van a tener todas las capas, redes más chicas, a lo mejor algunas capas no tenemos. Eh, en algunos casos de servidores y data center que sirven internet, sirven sitios y sirven hosting, tienen diferentes capas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo importante es que el propósito de cada una de estas capas es ofrecer servicios a las capas superiores. Siempre la capa inferior, y esto recuérdenlo, siempre la capa inferior ofrece servicio a la capa superior. Mientras ofrece estos servicios, oculta detalles, ¿sí? Relacionados con la forma que se implementan los servicios ofrecidos. O sea, cada una de las capas tiene sus propios servicios que les pertenecen solamente a ellos y están ocultos en la capa. Estos servicios se ofrecen a la capa superior y la capa superior ni se entera por qué le llegan. Lo único importante es que le llegue los datos y que le llegue la información. Vamos a decir a modo figurativo que cada una de las capas es una máquina virtual que ofrece ciertos servicios a la capa que está encima de ellas. El concepto, bueno, que les dije antes, es totalmente familiar, hay un ocultamiento de información, hay tipos de datos abstractos, van a ver que hay una encapsulación de la información cuando uno lo pasa a la capa superior. Lo que hace es, cuando a modo simple se los explico, cuando llega una parte del mensaje o el mensaje completo,
porque por ahí el mensaje es muy grande, entonces se divide por partes, ¿sí? Entonces llega una parte del mensaje o el mensaje completo, lo que hace una capa es le pone su encabezado y la pasa a la capa de arriba. Le pone su encabezado en la parte de arriba y la pasa a la superior. Y así hasta que llega a la capa principal, que es la que tiene que ejecutar esta información. Esa encapsulación que le pone en el encabezado, digamos, del mensaje, eh, ese encabezado, digamos, que le pone en el principio del mensaje se llama encapsulamiento, ¿sí? Entonces, cuando una capa, N, lleva a cabo una conversación con la capa N en otra máquina, las reglas que utiliza en esta conversación se llaman protocolos de capa N, ¿sí? En estos tiempos de pandemia habrán escuchado muchísimo hablar de la palabra protocolos. ¿Alguno se anima a decir qué es un protocolo? ¿Qué entienden por protocolo? No tengan miedo, tiren fruta nomás, no hay ningún problema, tiren lo que se les ocurra. Yo los escucho y los leo. Un protocolo puede ser algo que está normado, que se hace de cierta forma. Algo protocolar se requiere de ciertos pasos. ¿No puede ser? Perfecto. Sí, bárbaro, bárbaro, es por ahí, es por ahí. Exactamente. Un protocolo es un conjunto de reglas a seguir. Exactamente, tal cual. Es un conjunto de reglas a seguir para lograr determinados resultados. Hay protocolos para en COVID, hay protocolos para entrar a un negocio, hay protocolos para hay distintos protocolos. Bueno, en este caso, eh, cuando una capa se comunica siempre con la capa similar de la otra máquina. Por ejemplo, una capa N siempre se va a comunicar con otra capa N. No se va a comunicar con la capa N-1 o N-2, digamos. La capa 6 se va a comunicar con la capa 6. Nunca se va a comunicar la capa 6 con la 5. ¿Sí? Siempre es de capa a capa, igual. Y cuando se comunican entre sí, se comunican mediante protocolos. ¿Sí? Este protocolo es un acuerdo entre ambas partes para que se lleve a cabo la comunicación. Cada una de estas capas tiene un determinado protocolo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos poner como ejemplo, un ejemplo que está en el libro, es cuando un hombre se presenta con otro hombre, ¿sí? O con una mujer, o una mujer con una mujer, eh, puede o estrecharle la mano o hacer un puño, ¿sí? Hacer puñitos. Bueno, de acuerdo a cómo se pongan entre ellos, o van, si uno estrecha la mano, el otro no puede hacer puñito. Entonces los dos tienen que hacer exactamente lo mismo para que exista el saludo. Bueno, este puñito o extender la mano es un protocolo, ¿sí? Es una parte del protocolo. Esto a modo ejemplo, ¿sí? Bueno, acá le vamos a hablar un poquito de este modelo OSI. Acá lo que ustedes pueden ver es que arrancamos siempre mirando de abajo. Las capas del modelo OSI se ven desde abajo, se leen desde abajo hacia arriba, donde desde abajo arranca en la capa 1 hasta llegar a la capa 7, ¿sí? Y la capa 8, nosotros en la jerga diaria, en el trabajo, le decimos al usuario capa 8. Así que cuando estén en algún problema o en algún soporte informático y le digan hay problema de capa 8, es porque el problema no es del sistema, ni de la computadora, ni de nada, sino que es un problema del usuario que le está errando, por ejemplo, en alguna contraseña. Nos pasa que nos llaman a la parte de soporte y nos dicen no puedo entrar al sistema, no puedo entrar al sistema, no me toma la contraseña. Entonces, alguno se comunica, le dice, a ver, ingresa la contraseña, e ingresa. Bueno, el problema era de capa 8, el problema era del usuario. Pero bueno, eso modo comentario. El modelo capa OSI tiene siete capas, ¿sí?
La capa física es tal cual se describe, es donde se encuentra el medio físico a través del cual ocurre la comunicación real, ¿sí? En este caso ya vimos medios guiados, vimos radiofrecuencia, así que el medio físico en este caso puede llegar a ser los cables o el aire, ¿sí? La capa 1 serían los cables o el aire. Entre cada par de capas, ¿sí?, hay una interfaz. Entre cada par de una de estas capas hay una interfaz. Esta interfaz define las operaciones y los servicios primitivos que pone la capa más baja a disposición de la capa superior inmediata. ¿Qué quiere decir primitivo? Primitivo, por ejemplo, es una suma, una resta, ¿sí? Son las operaciones más básicas que existen, ¿sí? Las operaciones entre capas tienen operaciones primitivas, obviamente, que lo único que hacen es o pasar la capa para arriba o eliminarla, o son todas operaciones totalmente primitivas. Y para pasar estas operaciones, para pasar esta información, existe una interfaz. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre tratar de pensar o tratar de minimizar es la cantidad de información que tenemos que pasar entre estas capas, ¿sí? Las interfaces, además de estar bien definidas, también simplifican el reemplazo de una capa con un protocolo. Pero bueno, esto acá lo vamos a ver más adelante y no es necesario verlo ahora. ¿Sí? Bueno, al conjunto de estas capas y protocolos se lo conoce como arquitectura de red, ¿sí? Una arquitectura debe tener la suficiente información como para permitir que un programador escriba o construya el programa o construya el hardware, ¿sí?, o construya la red, en este caso, de manera que se cumpla correctamente el protocolo apropiado. Por ejemplo, hay un protocolo que nosotros tenemos a la hora de hacer un cableado, que es cablear con los colores de los UTP en determinado orden, ¿sí? Si nosotros llegamos a poner los órdenes distintos, es muy probable que tengamos algún problema de comunicación, muy probable que alguna de estas computadoras no se puedan comunicar con otra o tenga problemas para poder comunicarse. Entonces siempre tenemos que utilizar el mismo protocolo para absolutamente todo, y eso es lo que trato de explicarles en esta clase, ¿sí? La lista de protocolos utilizados, ¿sí?, en un sistema o un protocolo por capa se le conoce pila de protocolos. En las arquitecturas de red, las pilas de protocolos y los protocolos mismos son el tema de estudio en este curso, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, yo por cada una de las partes de OSI. OSI no es simple, pero por ahí se puede llegar a complicar. Entonces yo por cada una de las cosas que voy tratando de terminar, voy tratando de poner algún ejemplo. Vamos a poner un ejemplo a dos personas, ¿sí?, en dos lugares totalmente distintos, y uno de las personas habla inglés y el otro habla chino o francés, ¿sí? Entonces, como no tienen un lenguaje en común, en este caso el lenguaje sería el protocolo para poder comunicarse, se manejan con un traductor, ¿sí? A la vez, cada uno de los traductores contrata una secretaria, ¿sí? Y la secretaria sería, en este caso, la capa 1. Entonces tenemos capa 1 la secretaria, capa 2 tenemos el traductor, y en la capa 3, ¿sí?, tenemos los dos filósofos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arranca el primer filósofo, el del lado izquierdo, y le dice a la secretaria, en inglés, le dice hello. Bueno, a la traductora, perdón. La traductora lo que hace es, le traduce a la secretaria en
en este caso español, no voy a poner japonés porque no lo sé, le dice hola. Entonces, ¿qué hace la secretaria? La secretaria le dice a la otra secretaria, porque acuérdense que se pueden comunicar capa con capa, no capa con la capa de arriba, le dice a la otra secretaria hola. Esta secretaria le dice a la traductora en español, le dice, perdón, hello, ¿sí? Entonces, no, perdón, arranca hello. La traductora le dice hola. Esta, esta secretaria le dice hola a la secretaria. La secretaria le pasa a la secretaria el mensaje hola. Esta secretaria le pasa el mensaje a la traductora como hola, y la traductora traduce, ¿sí?, lo que viene y se lo pasa al, eh, al filósofo. El filósofo le responde, hola, ¿cómo te va? Entonces lo que hace esta traductora le pasa a la secretaria, hello, how are you? Esta secretaria le pasa al otro lado el mismo mensaje va a aparecer, se lo pasa a la traductora y la traductora se lo pasa al filósofo, ¿sí? Y de esta forma es como se van comunicando las distintas capas o los distintos hosts, en este caso los distintos equipos, y la información va pasando capa por capa. Lo que les decía antes es que tomen en cuenta tres cosas. Una de las cosas es el mensaje que arranca del filósofo no es igual al que recibe la traductora. Y el mensaje que le manda la traductora a la secretaria no es el mismo que ella recibió. Entonces, cada uno de los mensajes, ¿sí?, van pasándose de un lado a otro, para que ustedes entiendan, y cada uno le va agregando su servicio, ¿sí?, el servicio que da en capa. Y lo mismo del otro lado. ¿Estamos? ¿Está claro esto? ¿O quieren que lo explique de vuelta? Está claro, sí, está claro. Bueno, perfecto. Gracias. Bien, ahora vamos a ir a un ejemplo más técnico, ¿sí? Estando más claro vamos a un ejemplo más técnico. ¿Cómo? Antes les voy a decir, así como existe el protocolo OSI, que tiene 7 capas, existe el protocolo TCP/IP, que lo habrán visto por ahí en algún lado, que tiene 5 capas, ¿sí? Nosotros el protocolo TCP/IP lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo el OSI, pero por ahora les voy a decir que existe una red de 5 capas, ¿sí? Hay un proceso de aplicación que se ejecuta en la capa 5 y produce un mensaje. El mensaje es M y lo pasa a la capa 4 para que lo transmite. Entonces, ¿qué hace la capa 4? Coloca un encabezado frente al mensaje para identificarlo y lo pasa a la capa 3. El encabezado incluye una información de control, ¿sí?, como direcciones, para permitir que la capa 4 de la máquina de destino entregue el mensaje. En muchas redes no se impone un límite en cuanto al tamaño de los mensajes que se transmiten o el protocolo de la capa 4, ¿sí?, pero casi siempre hay un límite impuesto por el protocolo de la capa 3. En consecuencia, la capa 3 debe descomponer estos mensajes entrantes en unidades más pequeñas llamadas paquetes, ¿sí?, y colocar un encabezado al frente de cada paquete. En este ejemplo, M se divide en 2 partes, M1 y M2, los cuales van a ser transmitidos por separado. Y acá pasamos a esta imagen, donde acá les muestro las 7 capas de OSI, ¿sí?, y cada una de las capas de OSI con su unidad de datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas capas maneja una determinada unidad. Por ejemplo, el nivel físico maneja bits, ¿sí?, porque viene por cables. ¿Recuerdan? El nivel físico es por cable o por aire, es por el medio por el cual se transporta la señal. Entonces viene en bit la señal o la unidad del nivel físico es el bit. Cuando pasamos a la capa 2, que se llama nivel de enlace de datos, que es direccionamiento físico, MAC y LLC, pasamos ya a conformar una trama, ¿sí? El nivel físico
lo que le pasa a la capa 2 es un bit, la capa 2 le coloca su encabezado y lo transforma en trama, y lo pasa al nivel de red. El nivel de red, o capa de red, capa 3, ¿sí? Es donde se determina la ruta y el direccionamiento lógico, el IP, ¿sí? Le pone su encabezado, el encabezado tiene mucho que ver con lo que dice acá, tiene mucho que ver con a dónde tiene que ir, quién lo manda y a qué IP tiene que ir, ¿sí? Y ya se transforma en un paquete. Una vez que está transformado en el paquete, en un paquete, lo pasa a la capa 4 que se llama capa de transporte o nivel de transporte. Hasta acá estamos hablando de que son todas capas del medio. Capa 1, 2 y 3 se llaman capas del medio. Y después están las capas del anfitrión. El nivel de transporte toma el paquete, le coloca su encabezado y lo transforma en un segmento y lo manda al nivel de sesión. El nivel de sesión es la comunicación entre dispositivos de la red. Toma el segmento que llega, les coloca su encabezado y ya lo transforma en dato. Y a partir de ahí queda siempre dato, y cada uno de los niveles restantes le va poniendo cada uno su propio encabezado, pero ya la unidad de datos, ¿sí?, se transforma queda como dato, digamos, no se transforma en otra cosa más. Entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta de este dibujo es las distintas capas, cómo se llaman, ¿sí?, y qué unidad de datos maneja cada una de las capas. Esto es importante porque cuando más adelante hablemos de trama, ustedes van a saber que están hablando de capa 2, ¿sí? Cuando hablemos de paquete, van a saber que estamos hablando de capa 3, cuando hablemos de segmento, van a saber que estamos hablando de capa de transporte, y cuando hablemos de bit, van a saber qué es lo que viene por el cable o el aire, que es por el que viene por el medio físico. Las otras tres capas solamente las vamos a ver a modo información, como las estamos viendo ahora. No las vamos a explicar ni nada. A las que les vamos a dar más bolilla son estas tres capas por ahora. Sí lo vamos a nombrar y vamos a explicar a ver por ahí qué es lo que hace cada una de las capas, pero no vamos a ahondar en la información de lo que es cada una exactamente de las capas, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito de los aspectos de diseños para las capas. Hay algunos que son más importantes que otros, ¿sí? Los diseños que están en las capas, hay algunos que son más importantes que otros. La confiabilidad es el aspecto enfocado en verificar de que una red opere correctamente, ¿sí? Cuando una red está conformada por componentes por sí mismo poco confiables. Piense en los bits que viajan a través de la red. Existe la posibilidad de que algunas de estas piezas se reciben dañadas. ¿No es cierto? Dijimos que cuando tenemos una comunicación entre dos equipos puede ser que exista alguna interferencia, alguna perturbación de la señal y el mensaje no nos llegue correctamente. Pueden llegar invertidos también. Como dijimos antes, cuando se segmenta en el nivel 4, se segmentan los mensajes, se transforman, pasan de un paquete a 2, a 3, a 4, a 5. Por ahí pueden llegar invertidos, puede llegar primero el último y último el primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, cada una de las capas tiene que tener un diseño, ¿sí? Cada aspecto, digamos, del diseño que nosotros tengamos en la red debe detectar esto y lo debe corregir. Un mecanismo para detectar errores en la información, ¿sí?, se llama mecanismo de detección de errores. Entonces, esta información se recibe de manera incorrecta, existe este mecanismo para que le diga al host o al equipo que emitió el mensaje que la mande la cantidad de veces que sea necesaria hasta que se reciba de forma correcta. Obviamente no va a estar infinitamente, o una máquina no va a estar lupeada mandando infinitamente esta información, sino que existe un contador que lo manda una determinada cantidad de veces, y si esa determinada cantidad de veces sigue fallando, salta una alerta,
que lo habrán visto en algún momento, que dice, bueno, problemas de conexión, problemas en la red, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos códigos, que son los códigos de detección de errores, cuentan con corrección de errores, donde el mensaje correcto se recupera a partir de los bits probablemente incorrectos que se recibieron originalmente. Fíjense que ahí estoy hablando de los bits, ¿sí? Cuando hablo de los bits es porque estoy hablando de la capa 1, como les dije antes. Entonces, en este caso, el código detector de errores, o el código de corrección de errores, ¿sí? Está trabajando en la capa 2, porque está recibiendo cosas del nivel 1. Perdónenme un segundo, ¿no? Porque está la ambulancia acá afuera. Hay algo complicado, discúlpeme, ¿no? Disculpe la interrupción. Está por jugar Atlético Rafaela y pasaba los colectivos con las hinchadas. Bueno, decíamos que en este caso, cuando uno recibe, está recibiendo bit. Ahí estamos hablando de una recepción en la capa 1, en el medio físico, y cuando lo pasa a la capa 2, ¿sí? Estamos hablando ya que existe una detección de bit con corrección de errores, etcétera, etcétera, y ahí estamos hablando ya de esta capa, ¿sí? De la capa 2. La capa 1 es solamente una capa de transporte de la información, es por donde viene físicamente la información, y donde existe la detección de errores y la corrección de errores se da en la capa 3, que cuando ya es que recibimos los bits, que es de alguna manera lo que les está diciendo este tema acá. Otro aspecto, ¿sí? Siempre hablando de la confiabilidad que nosotros tenemos en nuestro diseño de red, es encontrar una ruta funcional a través de una red, ¿sí? Eh, Casi siempre cuando uno está en una red y tiene que mandar un mensaje a otro equipo que está en la red, existe siempre el camino más corto, el camino más breve, ¿sí? ¿Por qué siempre tiene que existir el camino más breve? Y porque lo que se tiene que mejorar siempre es la velocidad. Nosotros cuando hablamos de una red eh, que tiene 100 equipos y trabaja a una velocidad a lo mismo que una red de 1000 equipos, estamos hablando que tenemos la misma velocidad en la red, y eso es algo bueno, ¿sí? Porque el diseño de la red es bueno. Los routers, los saltos, los cables, las fibras ópticas, está todo en su lugar y bueno, hace que todo funcione perfectamente. Por ejemplo, hagamos de cuenta que nosotros tenemos que mandar un paquete de Londres a Roma a través de Alemania, como está en el libro. Y la red en Alemania está caída. ¿Qué pasa en ese caso? No es que, bueno, si yo quiero mandar algo de Londres a Roma a través de Alemania y Alemania está caída, listo, chao, se terminó, ya no puedo laburar, se terminó el tema. No, existen saltos, ¿sí? Dentro de este circuito, existen saltos entre routers que lo que van haciendo es modificando, bueno, no paso por Alemania, paso por allá, Alemania está caída, pego la vuelta, voy a Francia y bueno, lo entrego en Londres donde lo tengo que entregar, o en Roma donde lo tengo que entregar. Esta red, ¿sí? Se maneja todo automáticamente, está todo preparado y configurado para que se haga automáticamente. A este tema, cuando se empiezan a redirigir los paquetes, se empiezan a reubicar los paquetes, se llama enrutamiento, ¿sí? Que es otro aspecto de la confiabilidad de una red. Un segundo aspecto de diseño se refiere a la evolución de la red, ¿sí? Recuerden que a medida que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro propio hogar, eso escálenlo también a
a una empresa o a lo que sea, empezamos cuando bajan internet, bueno, conectamos la compu para poder hacer las cosas de trabajo, las cosas de la escuela, etcétera, etcétera. Después ya se le conecta el celular, después ya se le conecta el TV Smart, después ya viene un compañero o algún familiar que tiene otro celular o tiene otra compu y ya se compra una compu más para el hogar. ¿Sí? Lo que empieza a pasar en esa red es que comienza a crecer, aumenta el tamaño, ¿sí? Y bueno, tienen que emerger nuevos diseños para poder conectarse a la red existente. Recién vimos un mecanismo que se utiliza para soportar el cambio de la ruta, ¿sí? Y ocultando los detalles de implementación, ¿sí? Que se llama, en este caso, la distribución de protocolos de capas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que estructurar este tipo de capas, esta red, la tenemos que reestructurar, estamos haciendo una distribución de protocolos en capa, que es otro aspecto de la confiabilidad. Como les decía antes, al haber tantas computadoras en la red, cada una de las capas necesita un mecanismo para identificar a lo que es la parte de emisores y la parte de receptores. Este mecanismo se conoce como direccionamiento o nombramiento y trabaja en las capas altas principalmente y las capas bajas, ¿sí? No solamente en una sola parte. Por ejemplo, trabajan la mayoría de estas capas cuando necesitamos comunicarnos con determinada cantidad de equipos, trabaja en la capa 3, que es la capa de red, ¿sí? Y la capa de transporte trabaja también, y la capa de sesión. La capa de sesión nos dice a dónde está un equipo o quién es tal equipo. Nosotros cuando tenemos una red eh, terminamos enviando bit, ¿sí? Terminamos enviando electricidad por nuestro cable, ¿sí? Bit que corresponden a bit. Bueno, cada uno de estos bits se transforma en un número que es el número de la PC con la cual nosotros nos queremos comunicar. Este número se lo conoce como IP. Cuando mandamos un mensaje a un determinado IP, bueno, lo que hace la máquina es decir a quién corresponde este IP, quién es este IP, nos devuelve una dirección. Este IP no solamente nos conformamos con el IP, sino que también tenemos que tener otra dirección que es la MAC address, nos devuelve la MAC address y ahí establecemos un vínculo y a partir de ahí empieza lo que es el pase de datos. ¿Sí? Mientras tanto, estos equipos no se conocían. Más adelante los vamos a ver. Bueno, este mecanismo de conocer a las otras máquinas y para poder enviar la información se llama direccionamiento o nombramiento y se conoce en las capas altas y bajas, ¿sí? Respectivamente. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, cuando estas redes crecen, seguimos viendo estas redes crecen, van surgiendo nuevos problemas. Siguiendo el mismo ejemplo, ustedes al principio trabajaban con una máquina, podían bajar videos, conectarse sin ningún problema, ya se conecta un celular, se conecta el teléfono, el TV Smart, ya viene otra máquina que también baja videos, ya se conecta también un par de teléfonos más, viene un amigo que también se pone a descargar, y ahí lo que estamos viendo es que la red creció y lo que es la parte de rendimiento bajó. Obviamente es un caso claro para una casa, un hogar, y se soluciona inmediatamente. Lo que pasa en este caso es, se colocan nuevos equipos o se sube el ancho de banda. Pero lo que es una empresa tiene que ser igual, digamos. Nada más que cuando uno tira una empresa en un data center y plantea que el lugar entre un solo switch y por ahí la red creció y necesitamos dos switches, si nosotros no estamos preparados para albergar en nuestro data center para poner un switch más, estamos
teniendo que pensar que algo hicimos mal, porque lo que no pensamos es en que la red iba a aumentar y que nosotros teníamos que trabajar con otro de los principios fundamentales, que es la escalabilidad del proyecto. Nosotros siempre tenemos que pensar que la red nuestra va a crecer, necesitamos espacio, necesitamos lugar, necesitamos no quedarnos cortos de acá un tiempo corto, ¿sí? Si nos quedamos cortos de acá 10 años es una cosa bastante obvia que puede llegar a pasar. Ahora, si nos quedamos cortos de acá unos meses, algo estamos haciendo mal. No pensamos en que la red nuestra sea escalable y ahí nos equivocamos, ¿sí? Entonces, decimos que los diseños siguen funcionando bien cuando la red aumenta su tamaño, ¿sí? En este caso se dice que el diseño es escalable o la red es escalable. Nosotros nos vamos a mantener con que el diseño es escalable. Cuando crece esta tecnología, ¿sí? Cuando crecen todas estas redes, tenemos un montón de mecanismos, tenemos un montón de máquinas que, que van creciendo también, ¿sí? Existen la creación de mecanismos para desensamblar, transmitir y después volver a ensamblar los mensajes. Todos estos mecanismos, ¿sí? Cuando crecen las redes y crecen a la vez la información que hay adentro y los mecanismos, se llama interconexión de redes, o lo pueden ver en muchos lugares como Internet Working. En el libro lo toma como Internet Working. Y un aspecto, para no dejar de tener en cuenta, es el aspecto de diseño, ¿sí? De redes, que nos dice cuáles son los recursos que nosotros vamos a manejar en la red. ¿Sí? La red, por ejemplo, provee recursos o tiene recursos que nosotros le brindamos, como las líneas de transmisión, ¿sí? Para hacer bien este trabajo, las líneas de transmisión considérenlas como las líneas de Internet. En una empresa que se dedica 100%, vamos a poner un ejemplo como Mercado Libre. Mercado Libre se maneja, es una empresa 100% online, ¿sí? Se maneja todo con Internet. Imagínense si Mercado Libre tiene sus oficinas centrales, poniéndole en Buenos Aires, y el único proveedor que tienes es Fivertel. Un día Fivertel tuvo un problema con sus servidores, o hay una pala mecánica en la ruta que metió mal el palazo y cortó la fibra de Fivertel. Entonces, ¿qué pasa? Fivertel se terminó, se queda sin servicio y Mercado Libre ese día no puede trabajar. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿alguna vez vieron fuera de línea a Mercado Libre en muy contadas ocasiones y apenas milésimas de segundo, como muchos minutos? Yo no me acuerdo de haberlo visto fuera de línea. Lo que tiene Mercado Libre es que no tiene una línea de internet, sino que tiene 20 proveedores, ¿sí? Que le dan internet a la casa central y a su línea de servidores. Tiene hasta proveedores satelitales, cosa de que si, no sé, se llegan a cortar todos los 20 proveedores que tiene a nivel cable, existe todavía un proveedor satelital que le puede llegar, seguir dando internet para poder tener sus servidores colgados en la web. Eso se llama alta disponibilidad, ¿sí? Y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una red. Más que nada de una empresa. En sus casas, si lo que tienen que pensar es si les conviene económicamente y si se pueden quedar sin internet. Obviamente, si hay alguien haciendo home office o trabajando, puede llegar a decir, sí, contrato 2 líneas para no quedarme sin trabajo, contrato 2 líneas, pero bueno, tiene un costo, ¿no es cierto? A la vez, esta banda ancha que le estamos dando al caño nuestro de la empresa, ¿sí? Lo tenemos que dividir.
¿Cómo lo dividimos? Lo dividimos en la cantidad de equipos que tenga nuestra red. En ese caso, estamos hablando de un multiplexado estadístico, ¿sí? Se llama así el diseño de este tipo de redes, o como nosotros le decimos, redes balanceadas. Lo que hacen nuestros equipos, ya configurados por defecto, y en algunos casos los volvemos a configurar nosotros para decirle cuánto es lo que le tienen que dar a cada equipo, lo que hacen estos equipos es, le dan exactamente lo que cada uno de los equipos de la red necesitan para poder acceder y para poder utilizar la red. Le dan el ancho de banda necesario que cada equipo necesita. Si ustedes se acuerdan, o alguna vez lo vieron, cada una de las placas de red tiene una determinada velocidad. 10, 100, 1000, ¿sí? Que sería 10, 100, 1 giga. Esta velocidad, obviamente si una plaquita está trabajando en 10, el equipo no le va a dar 100, porque lo que va a pasar con esta plaquita es que se va a inundar. ¿Qué pasa cuando se inunda? Algo se inunda, es como que si le ponemos un tapón y entra mucha agua, se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar de información, de agua, ¿sí? Y cuando le sacamos la tapita, va a entrar esta agua, por más grande que sea la cantidad de información, por más que le tiremos mucha información, va a pasar solamente lo que esta tapa deje pasar. Y esa es la capacidad que tiene cada una de las placas para transmitir. Entonces, lo que hacen estos equipos es no inundar los canales de transmisión, le da a cada uno de los hosts, a cada uno de los equipos, lo que realmente pueda soportar. Y si un equipo soporta 1 giga, le tira 1 giga. Si un equipo soporta 100, le tira un 100. ¿Sí? Y si un equipo soporta 10, le tira 10. Bueno, a este mecanismo, a este tema, se lo conoce como control de flujo. ¿Sí? Y cuando tenemos una sobrecarga en este control de flujo, como les pasaba antes, lo que decimos es que tenemos una congestión. Para todo este tipo de controles de flujo, para congestión, existen estrategias, ¿sí? Entonces, si una placa de 10, una placa bien chiquita, está experimentando que le llega mucha información, lo que hace es el equipo le empieza a mandar menos información, pero la placa, a la vez, el host, a la vez, lo que hace es empieza a no pedir tanto. ¿Sí? Entonces empieza a pedir lo menos posible para que todo esta inundación que tiene, todo este tapón de información que tiene gigante, vaya pasando y después a partir de ahí sí puede empezar a tener una demanda más grande. ¿Sí? Esta es una estrategia que se utiliza. Otra de las estrategias es no transmito nada hasta que pase toda la información. Una vez que pase toda la información, ahí recién empieza a transmitir. Pero para no quedarse sin transmisión, lo que hace es, va transmitiendo de a poquito, no a una velocidad de 10, ¿sí? Va dejando pasar la información y a medida va transmitiendo a poquito como para que no quedarse bugueada o quedarse colgada. Cuando nosotros tenemos una red, por ejemplo, una red de streaming o una red que necesitamos cosas en el momento, de demanda instantánea, llamémosle, ¿sí? Acá estamos diciendo que estamos proveyendo un servicio en tiempo real. ¿Sí? Al mismo tiempo que proveemos el servicio, eh, las aplicaciones, los programas, por ejemplo, imagínense un YouTube, ¿sí? Tienen que tener un alto rendimiento. ¿Sí? Esto se llama calidad de servicio. Entonces, por un lado tenemos la calidad del servicio, que es el mecanismo, ¿sí? Que tiene esta aplicación para poder correr el video que nosotros requerimos en el momento, y a eso se le llama tiempo real. ¿Vamos? El último aspecto es tener una red segura. ¿Sí? Para tener una red segura nosotros tenemos tres
tres claras palabras, que yo siempre me las acuerdo, y ustedes espero que también, que se llaman, la palabra es CIA, ¿sí? CIA es confidencialidad, integridad y autenticación. La confidencialidad es el resguardo de los mensajes, ¿sí? El resguardo que tenemos que tener en los mensajes para que nadie más los lea. La autenticación es la forma en la cual alguien va a leer el mensaje. No queremos que nuestro mensaje lo lea cualquier persona, solamente la persona que nosotros queremos que lo lea. Y la otra es la integridad. La integridad del mensaje es cómo se transmite, tiene que llegar. No puede cambiar nada. Si cambia una coma o cambia un punto, automáticamente cambia el mensaje y automáticamente no es el mismo mensaje que nosotros mandamos, ¿sí? Entonces, la integridad, la confidencialidad y la autenticación son los tres mecanismos que nosotros tenemos que trabajar para hacer una red exclusivamente segura, ¿sí? Y, y bueno, no deja de ser un diseño totalmente importante. Esta confidencialidad, esta autenticación y esta integridad se basan en cifrados a extremos. Ustedes lo pueden haber visto en el WhatsApp, cuando hace años, un año, no me acuerdo cuánto, empezó a decir: usted está comunicado con esta persona cifrado de extremo a extremo, que lo que hace es, de mi mensaje, de mi WhatsApp, sale un mensaje totalmente codificado y le llega a la otra persona totalmente codificado. Lo que va a tener la otra persona es el mismo hash de código que yo, entonces lo va a poder leer sin ningún problema, ¿sí? Otra de las cosas es criptografía. La criptografía, por ejemplo, lo van a ver en lo que es principalmente la parte de monedas, ¿sí? Bancos, home banking. Bueno, lo pueden ver también en la parte de criptomonedas. Eh, la cripto es una forma de encriptar, tal cual lo dice la palabra, de encriptar una determinada información, ¿sí? Con cierto código. Entonces, yo tengo una forma de entrar a mi home banking que solamente con la cripto del banco, ¿sí? La app del banco y la cripto que maneja la app del banco y solamente de ese banco, me va a dejar ingresar a mi cuenta. Si yo quiero ingresar con una no sé, de otro banco o con algo modificado de la app, no me lo va a dejar entrar, ¿sí? Bueno, hasta acá hay alguna duda, algún comentario que me quieran hacer. No. ¿Va todo bien? Bueno, ahí veo que se Es conectaron mucho, algunos más. ¿Cómo? es mucha información junta. Se te enreda a veces todo lo que venís diciendo. Bueno, decime qué es la parte que se te enrieda, a ver si la podemos desenredar. No, lo que pasa es que vení con varias cosas, voy tomando apuntes y algunas se me pierden, pero después lo voy a mirar en el apunte que lo voy a tener más ordenado. Dale, Pero no, dale. no, bien, bien. Esta parte acá la vamos a ver directamente desde el libro, ¿sí? Así les queda algo bien claro, bien piola y totalmente simple. Leyéndola lo van a poder entender sin ningún problema. Bien. Ahora vamos a ver qué es un servicio orientado a conexión, qué es un servicio sin conexión, ¿sí? Y la comparación entre ellos. Bueno, ¿por qué vamos a ver esto acá? Porque las capas tienen estos dos tipos de servicios. Tienen los servicios orientados a conexión y los sin conexión. Vamos a analizar los dos y vamos a examinar algunas diferencias entre ellos, ¿sí? Bueno, el servicio orientado a conexión, ¿sí? Está modelado a partir del sistema telefónico. Orientado a conexión, ¿no? Recuerden. ¿Qué pasa? El ejemplo es claro. Yo levanto el teléfono, llamo a alguien, ¿sí? Y para hablar con alguien, la otra persona tiene que levantar
el otro teléfono. Estoy hablando de teléfonos fijos. Con eso, bueno, estoy delatando un poquito mi edad. Hablemos de celulares. Cuando yo llamo a un celular, la otra persona tiene que atenderme, ¿sí? Si la otra persona me bloquea o no me atiende la llamada, no se establece el servicio. Se establece cuando la otra persona atiende el celular, se realiza la llamada y después se cuelga, ¿sí? Utilizar un servicio de la misma manera, orientado a conexión. El usuario del servicio establece primero una conexión, la utiliza y la libera. Esa es la analogía del servicio orientado a conexión. El aspecto fundamental de esta conexión es que funciona como un tubo. Imagínense un tubo, el emisor coloca información dentro del tubo, ¿sí? En un extremo, y el receptor los toma del otro extremo a esta misma información. En la mayoría de los casos se conserva el orden de la manera en que los bits llegan, ¿sí? Llegan de la misma manera que se enviaron. Acá no hay una inversión, no se cambia nada, queda todo absolutamente igual. Cuando hablamos de conexión, el emisor y el receptor llevan a cabo lo que se llama una negociación, ¿sí? En cuanto a los parámetros que se van a usar, digamos. Bueno, nos vamos a conectar, ¿sí? El tamaño del mensaje tiene que ser tal, la calidad debe ser tal, y bueno, hay demás cuestiones que se tienen que poner de acuerdo para que este mensaje llegue del otro lado. Esta parte se llama negociación del mensaje, ¿sí? Por lo general, en estos casos siempre el emisor hace una propuesta y el receptor la acepta, ¿sí? Y en el caso que no la acepta, el emisor vuelve a hacer una propuesta hasta que el receptor dice, no, bueno, sí, dale, vamos con esta propuesta sí te la acepto. Esto puede pasar porque existen emisores y receptores totalmente diferentes y por ahí el emisor emplea una forma de comunicarse que el receptor no la admite. Entonces lo que hace el emisor dice, bueno, ¿vamos a hablar en inglés? No. ¿Vamos a hablar en francés? No. ¿Vamos a hablar en español? Sí, en español sí, listo. Vamos a hablar en español. Lo mismo pasa con una llamada de teléfono, ¿sí? Uno lo llaman por teléfono y alguien le habla en ruso, uno le va a decir no te entiendo, hasta que le hable en un determinado idioma que sí se entienda. Bueno, ese ida y vuelta, pum pam, se llama negociación, ¿sí? En contraste al servicio orientado a conexión, existe el servicio sin conexión. Y hay un ejemplo muy claro que determina el servicio sin conexión, que es el sistema postal, ¿sí? El servicio de cartas, o nuestro correo electrónico. Yo mando una carta y no tengo una respuesta inmediata cuando mandé la carta. Yo la mando a la carta, en este caso una carta de papel, la mando a Cañada de Gómez, la deposito en el correo, y recién voy a tener una respuesta cuando me respondan esa carta, ¿sí? Entonces, en ese caso, estamos hablando de un ejemplo de servicio orientado, de servicio sin conexión, ¿sí? Que lo que estamos viendo acá es claro que no tenemos una respuesta inmediata, ahí ya sabemos que estamos en un servicio sin conexión, y que el tiempo de respuesta va a depender exclusivamente del receptor, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un mensaje que va para un lado, por ejemplo, si vamos hablando de cartas y hacemos la analogía con el correo electrónico, yo mando de mi casilla de correo, mando un correo a una casilla Hotmail, lo que hace es sale de mi máquina, va al router, del router va al Gmail, del Gmail sale del Gmail sale para un lado, se fija cuál es la de Hotmail, hasta que llega al destino, ¿sí? Todos estos pasos que va haciendo, va pasando por distintos nodos, por distintos intermediarios, ¿sí? Todos estos
pasos que va haciendo, este camino que va haciendo, se llama conmutación de almacenamiento y envío. Entonces esta palabra no se la aprendan de memoria, sino sepan que existan, ¿sí? Y vayan asociándola con el conocimiento de lo que es una red, un aspecto de red, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para tener una buena red, y en este caso estamos explicando lo que es un servicio orientado a conexión y un servicio sin conexión. Lo que tienen que tener ustedes en claro es que el servicio de conexión existe en tanto y en cuanto tenemos una respuesta casi inmediata o inmediata, ¿sí? Y el servicio sin conexión enviamos lo que deseamos enviar o lo que queríamos comunicar, y luego nos tenemos que sentar a esperar o directamente a esperar qué es lo que pasa o qué respuesta vamos a tener, pero en pocas ocasiones esta respuesta es inmediata, ¿sí? Cada uno Perdón de que estos te servicios, sí, interrumpa. sí, ¿Vos estás haciendo alguna presentación o algo? Porque yo sigo viendo la capa sí, media y capa de anfitrión siempre. Por eso estoy no hablando de hay cosas. memoria. Ah, está bien, por las dudas. Estoy dando una clase 100% de memoria y apoyándome en el libro. Listo, No listo, estoy espectacular. presentando no estoy presentando nada. Gracias por la aclaración. Bueno, cada uno de estos servicios, ¿sí?, se puede caracterizar con base en la confiabilidad. Algunos son confiables, que nunca pierden datos, ¿sí? Y algunos son no muy confiables porque casi siempre se pierden datos o puede llegar a perderse unos datos. Y eso no quiere decir que un servicio es peor o menor que el otro, sino que nosotros tenemos que saber qué servicio vamos a utilizar en determinados casos. No es que el servicio sin conexión es malo, de hecho el correo electrónico fue uno de los primeros servicios de Internet y es buenísimo. Hoy se usa y con la misma arquitectura de hace 20 años, ¿sí? Y el servicio es buenísimo, y si bien es viejo, no es malo. Es un servicio muy bueno. Tampoco es malo los servicios de streaming. Si uno se conecta a YouTube, el servicio es bueno. O sea, no quiere decir que un servicio sea mejor que el otro, que el servicio orientado a conexión sea mejor o peor que el servicio sin conexión, sino que para cada uno de las opciones que nosotros tengamos, para cada una de las soluciones que nosotros brindemos en la red, tenemos que elegir uno u otro de los servicios. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna consulta? No. Bueno, yo sigo como que no. No. Bien. Vamos a ver un poquito, les voy a explicar un poquito otro servicio, además de orientado a conexión o sin conexión. Hay otro servicio que se llama cliente-servidor, ¿sí?, o solicitud-respuesta. En este caso, el servicio se transmite, vamos a ponerle el nombre de datagrama, que es el que está después de segmento, ¿sí? Transmite un datagrama que contiene una solicitud. Y al contener una solicitud, el receptor envía una respuesta. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos un servicio de cliente-servidor o de solicitud-respuesta. Yo mando una solicitud a un equipo y le digo, che, mira, te voy a mandar esto. El otro equipo decide aceptarla, ¿sí?, o decide no aceptarla. Si la acepta, la puede ver con una respuesta, o solamente dice, sí, te la acepto y ya está, ¿sí? En este caso estamos hablando de lo que es un servicio de solicitud-respuesta o un ejemplo de cliente-servidor. ¿Alguno se anima a dar algún ejemplo de cliente-servidor o de solicitud-respuesta? No tengan miedo en tirar, tiren cualquier cosa. Todo es bueno.
Te escucho. Cuando revisás algún archivo de un servidor de una computadora remota, ¿o Bien. no? Por un Sí, puede VPN. ser. Sí. Mm. ¿Qué pasa cuando viajan? ¿Alguno viaja con algún GPS, con algún Google Maps? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Hacen alguna consulta de dónde está determinada ciudad, dónde está determinado pueblo, determinada actividad turística? Entonces, lo que hace es hacer una consulta sobre el plano, sobre el mapa, sobre lo que sea. Bueno, el mapa le devuelve, che, no existe, o sí existe y te llevo, o sí existe, ¿querés que te lleve? Bueno, eso hace el Google Maps. Este tema de que uno le tira y el otro le responde con varias opciones o que le responde de alguna manera, se llama este servicio se llama solicitud-respuesta o cliente-servidor. ¿Sí? A lo mejor el concepto de usar una comunicación poco confiable puede parecer confuso, ¿sí? En un principio, pero ¿por qué les pregunto a ustedes qué les parece de usar una comunicación poco confiable en lugar de utilizar una comunicación confiable? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Por qué se inclinan por uno o por otro? ¿Sí? A lo mejor al principio es nada, ¿sí? A lo mejor la comunicación confiable en nuestro contexto es un llamado telefónico de fijo a fijo, ¿sí? O a lo mejor es un llamado telefónico de celular a celular. ¿Qué puede ser desconfiable eso? Y que alguien escuche nuestra llamada y nosotros queramos que la llamada sea privada. Entonces ahí estamos violando una de las capas que es la capa de seguridad o la capa de confiabilidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, estamos tratando en algo que, bueno, capaz que esas llamadas por celular no se tengan que hacer más, entonces se hace una llamada, perdón, un mensaje de correo. Te mando un mensaje de correo, acá nadie lo ve, bueno, el mensaje de correo hay que ver si hay alguien que no abre la otra máquina y tiene acceso a esta cuenta. O las casillas, hoy por hoy, por más que tienen niveles de seguridad altísimos, se pueden hackear, se pueden entrar, alguien puede saber la clave. Entonces ahí estamos viendo también un mensaje de confidencialidad, ¿sí? Que es otro de las tres letras. Y después, bueno, también estamos en un posible lugar donde no tengamos una buena comunicación, por ejemplo, en una montaña o en un lugar donde no tengamos señal, y cuando mandamos un mensaje telefónico, estamos solos en el mundo, en el medio de la montaña, nadie nos escucha, está todo bien, pero el mensaje no llega correctamente, y ahí tenemos un problema en la integridad del mensaje. Entonces, tenemos que ver, ¿sí? Así como lo vemos con ejemplo, tenemos que ver cuáles de estas capas, ¿sí? Vamos a utilizar cuando hagamos una arquitectura de red, cuáles son estas capas que vamos a utilizar. Seguramente algunas van a estar sí o sí porque no pueden no estar, por ejemplo la capa 1 no puede no existir, siempre tiene que haber un medio físico por el cual nosotros nos comuniquemos con otros equipos. En la capa 2 tampoco va a poder existir. Si existe la capa 1, la tienen que recibir en la capa 2 de alguna manera, ¿sí? Y la capa 3, bueno, tiene que armar el paquete porque está en la capa 2. Entonces, una capa va a depender siempre de la otra y en algunos casos podemos tener determinadas cantidades de capas distintas que en otras redes que tengamos más cantidad de capas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo esto que vimos, cada arquitectura de red va a ser distinta de la otra, y de la otra, y de la otra. Entre nosotros, y hablando un poquito medio en criollo, cada red, ¿sí? Que nosotros planteemos va a tener su mundo distinto. Cada una de las redes va a tener diferente cableado, va a tener diferente forma de comunicarse, diferente equipamiento, diferente, diferentes cables, como dije antes, diferentes conectores, diferentes rosetas, diferentes equipos, ¿sí? Que eso también es muy importante, no es lo mismo
un equipo que utilice todos equipos portátiles con Wi-Fi y otro equipo que utilice servidores de primera línea con storage y se tengan que comunicar con sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las redes va a ir cambiando una a otra y no quiere decir que un servicio que tengamos que usar en una red es malo o es bueno, sino que cada una de las capas que nosotros utilicemos o cada servicio que nosotros utilicemos va a influir en el contexto en el cual nosotros queremos aplicar esta red. Si tenemos una empresa en la cual tiene un servidor y este servidor sirve un sistema que sirve para ventas, que es el alma de la empresa, bueno, es muy probable que tengamos que pensar en una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? En la cual le demos mucho caño al servidor para que, cuando digo mucho caño es mucho ancho de banda, cuando le damos mucho ancho de banda al servidor para que el servidor no se quede sin nadie para atender y que todos los equipos puedan hacer consultas al mismo tiempo y el servidor no se venga abajo. Entonces al servidor lo que le ponemos es 2 o 3 placas de red para que se pueda comunicar tranquilamente con las otras computadoras, y a la vez le ponemos un bus de enganche bastante ancho para que ninguna se quede sin responder a su petición. Ahora, si tenemos una empresa en la cual lo que necesitamos es que solamente se conecte a internet y no tenga ningún servidor disponible, bueno, ahí estamos pensando en un servicio orientado a conexión, ¿sí? Vamos a tener que tener una respuesta inmediata. Y después tenemos servicios no orientados a conexión, que uno de los ejemplos pueden ser las plantas de la EPE, que están sobre la ruta, esas plantas que solamente brindan luz para un parquizado ahí cortito, y lo que tienen estas centralitas que tienen ahí, estos pequeños puestos, tienen adentro un tipo, ¿cómo sería? Una bitácora, ¿sí? Que lo que va diciendo esta bitácora es, bueno, se prendió la luz a las 12 a.m., se apagó la luz a las 11 a.m., a las 8 a.m., nos quedamos sin luz entre las 7 y las 4, digamos, es un monitor donde va tirando todos los logs, todas las actividades que se desarrollaron en todos los días. Entonces, ahí después va a ir una persona y los va a ver en el momento, porque no, esos datos no se pueden enviar porque solamente están ahí y no hace falta que se envíen. Entonces ahí estamos hablando en un servicio un servicio sin conexión, ¿sí? Entonces, no cambia ninguna al otro, sino que cada una de las soluciones tiene su propia solución y su propia arquitectura. Ahí es donde encaramos a full, ¿sí? El sistema OSI, el modelo de referencia OSI. Este modelo es una propuesta, ¿sí? Que está desarrollada por la Organización Internacional de Normas. La Organización Internacional de Normas tiene el nombre de ISO, lo habrán visto en alguna empresa certificada que tiene normas ISO, ¿sí? Como el primer paso hacia la estandarización nacional e internacional de los protocolos utilizados en las diferentes capas. ¿Qué quiere decir esto acá? Existe una organización internacional, mundial, que es la Organización Internacional de Normas, que es la organización ISO, ¿sí? Para todos los países del mundo, para cada una de las personas que habitan este mundo, se desarrolló unos estándares, ¿sí? De conexionado de equipos y de conexionado de lo que hace cada una de las capas. En un principio cada uno diseñaba lo suyo y se manejaba con lo suyo, y si iba una persona distinta no lo iba a poder manejar porque este diseño que habían hecho en esta red lo había hecho una persona, y bueno, esta persona lo tenía de alguna forma cautivo al cliente y ninguna otra persona lo podía solucionar porque
la que lo hizo es la única que podía acceder. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar no solamente con las personas, sino con las marcas. Determinadas marcas empezaron a vender mucho más sus equipos, ¿sí? Entonces, si uno quería comprar otro equipamiento porque eran más económicos o quería, no sé, agregar algo o crecer de alguna manera, no podía porque tenía que comprar solamente equipos de esta marca. A la vez, los equipos no eran compatibles, ¿sí? Una marca tenía una cierta forma de manejar la red y la otra cuando le metía la red se hacía pedazos, se caía a pedazos, entonces no se podía trabajar. Existía también que las personas que habían hecho esta arquitectura de red se moría, entonces la empresa tenía que salir a contratar a alguien que le repare lo que ya había hecho, que no, era casi imposible porque lo había hecho una persona que se murió, entonces tenían que hacer todo de cero de vuelta. Bueno, empezaron a surgir varias cosas en la cual tuvo que nacer una organización y esta organización de alguna manera estandarizó, ¿sí? Estandarizar quiere decir para todos lo mismo, creó normas en las cuales nos tenemos que apoyar todos para hacer exactamente lo mismo, ¿sí? En ese momento que se crearon una de las normas, ¿sí? Se creó el modelo de referencia OSI. OSI quiere decir interconexión de sistemas abiertos, ¿sí? Open System Interconnection, ¿sí? Que bueno, es el sistema con el cual está abierto a los otros sistemas, ¿sí? El modelo de OSI, como les dije antes, tiene 7 capas. Los principios que se aplicaron para llegar a las 7 capas se resumen como lo dijimos antes. Tiene que haber una capa en donde requiera un nivel diferente de abstracción. Cada capa debe realizar una función bien definida, tiene que brindar un servicio exacto, ¿sí? La función de cada capa se debe elegir teniendo en cuenta la definición de protocolos estandarizados internacionalmente. Acá pasamos otra vez a lo mismo. Tiene que haber una estandarización, ¿sí? No se puede poner lo que uno quiera. Y bueno, por eso nace la, la parte de OSI, ¿sí? Vamos a leer cada una de las capas y les voy a explicar más o menos lo que cada una de las capas hace, ya a nivel, digamos, de capa, a nivel un poquito más teórico, ¿sí? Para que entiendan qué es lo que hace cada una de las capas. Yo se los voy a explicar básicamente lo que hace. Después, más adelante, vamos a ver cómo trabajan cada una de las capas exactamente, ¿sí? Bueno, la capa física, como les dije antes, tiene que ver con la transmisión de bits, ¿sí? A través de un canal de información. La capa física o el nivel físico, lo único que recibe como unidad es un 0 o un 1, ¿sí? Un bit 0 o un bit 1, y las preguntas que salen siempre es cuando uno tiene que codificar esta señal. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una canilla que está con un chip y un cable, y nosotros le mandamos un 0, ¿qué quiere decir? ¿Que la canilla se tiene que cerrar o que la canilla se tiene que abrir? Bueno, esa es una forma de codificación que lo pasamos por la capa física. Tenemos que darle qué hace el 0 o el 1, cuántos nanosegundos dura, cómo se establece la comisión inicial, cuántos pines tiene el conector, bueno, diferentes cosas de la capa física, pero la capa física se relaciona con la transmisión de bit puro, es el canal por el cual transita nuestra información. Luego tenemos la capa del enlace de datos, ¿sí? La principal tarea, ¿sí?, es transformar un medio de transmisión puro en una línea que esté libre de errores de transmisión, ¿sí? La capa de enlace de datos enmascara todo lo que son los errores reales, de manera que la capa de red no los vea, ¿sí? Todos los bits que llegan erróneos o los bits que llegan equivocados, los encapsula, los enmascara de alguna manera, y la capa de red, que es la capa superior, no los ve.
Para lograr esto que les estoy diciendo, esta capa, el emisor divide los datos de entradas, ¿sí?, en tramas de datos. Por lo general son bytes, ¿sí?, cientos, miles. Y transmites estas tramas en forma secuencial, uno atrás del otro. Si el servicio es confiable, para confirmar la recepción correcta de cada trama, el receptor devuelve una trama de confirmador de recepción. Acuérdense que una de las partes que vimos en el aspecto de diseño de red es que el servicio debía ser confiable. Si el servicio era confiable es porque tenía un mecanismo de confirmación de errores o confirmación de la transmisión. Bueno, en este caso, si el servicio es confiable, cada vez que se termina una recepción correcta de una trama, el receptor devuelve un OK, ¿sí? Se llama un ACK, que se llama una trama de confirmación de recepción de la transmisión. Esto no quiere decir que se recibió correctamente, esto quiere decir que la trama se recibió, solamente eso. Después, si se recibió correctamente o no, es si también una de las servicios que tiene es de corrección de errores, ¿sí? Si tiene corrección de errores, va a decir, bueno, si se recibió y se recibió correctamente. Otra cuestión que surge en esta capa de enlace es cómo evitar que un transmisor rápido, ¿sí?, inunde a un transmisor lento, que era lo que les decía antes. Cuando tenemos un equipo de 100 gigas y le estamos mandando información a un equipo de 10 megas, bueno, la información que le va a llegar es terrible. Entonces, en esta capa lo que se trata de hacer es que este receptor lento no se inunde de información, ¿sí? Se le dice hay un control de flujo que lo que va haciendo es dejándole pasar exactamente la información de acuerdo en tanto y en cuanto lo pueda procesar este procesador lento. Después tenemos la capa de red, ¿sí? La capa de red controla la operación de la subred. Ya después más adelante vamos a ver lo que es subred, ¿sí? La cuestión clave de esta capa es cómo se van a mandar, cómo se encaminan los paquetes desde que salen hasta que llegan, ¿sí?, del origen hasta el destino. Estas rutas se basan en tablas estáticas que se codifican en la red y rara vez cambian. Hay veces que cambian de manera automática, pero bueno, se trata de que ninguna cambia. Estas tablas más adelante las vamos a ver como tablas CAM, ¿sí?, o tablitas de direccionamiento, y más adelante vamos a ver lo que son las tablas de enrutamiento. Las tablas de direccionamiento son cuando nosotros nos conectamos a una red, nos conectamos con un número IP y una MAC address, ¿sí? Y a partir de ahí estamos conectados a la red y somos para toda la red nuestro IP y nuestra MAC address, que son nuestros dos datos que nos identifican unívocamente, es decir, nadie más los va a tener, a nuestro IP y nuestro MAC address. Entonces cualquiera que se quiera comunicar con nosotros, lo único que tiene que hacer es nombrar el IP o la MAC address y se comunica con nosotros. Es como si fuera nuestro número de teléfono o nuestro DNI, ¿sí?, en la red. La capa de red, si hay muchos paquetes en la subred al mismo tiempo, ¿sí?, lo que va a pasar es que uno se va poniendo, entre otros, recuerden que los paquetes pueden ir varios paquetes mezclados entre sí, entonces lo que van a pasar, se van a superponer uno con otro y se van a formar los que se llaman los cuellos de botella. Cuello de botella la analogía es una botella que tiene un cuello chiquito, tiene un cuerpo grande, entonces cuando llega mucha información se traba, ¿sí?, y van pasando de a uno. Se va haciendo un cuello de botella o un congestionamiento de los paquetes de red. Este manejo de congestión, ¿sí?, la responsabilidad es de la capa de red en conjuntos con las capas superiores que adaptan la carga que se colocan en la red. También otra cuestión de la capa de red es la calidad del servicio, ¿sí?, el retardo, el tiempo de tránsito, las variaciones,
¿sí? Cuando decimos el retardo es cuánto tiempo tenemos para reenviar un mensaje. El tiempo de transmisión es el camino, el enrutamiento que les explicaba antes, por dónde va a ir el paquete, cuál es el camino más lento, bueno, etcétera, etcétera. Todos estos servicios están a cargo de la capa de red. Después tenemos la capa de transporte. La capa de transporte, la función es aceptar datos de la capa superior, ¿sí? Dividirlos en unidades más pequeñas, pasar estos datos a la capa de red y asegurar que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo, ¿sí? Se encarga del transporte de la información, o sea, toma lo que es la parte de lo que viene de la capa de sesión, ¿sí? Los divide en partes iguales o más pequeños, en caso de ser necesario, y los pasa a la capa de red. Una vez que los pasa a la capa de red, se aseguran que lleguen todas las piezas del otro lado donde tienen que ir correctamente, ¿sí? A todo esto lo debe hacer con una eficiencia y una manera de la cual se aíslen las capas superiores de cambios, ¿sí?, que se dan con el transcurso del tiempo. La capa de transporte, otra de las cosas, es que determina el servicio que debe proveer a la capa de sesión y a los usuarios de red, ¿sí? El tipo más popular de conexión de transporte es un canal punto a punto que está libre de errores y entrega los mensajes o bytes en el orden en que se enviaron, ¿sí? La capa de transporte estamos hablando de que es una verdadera capa de extremo a extremo, ¿sí? Lleva datos por toda la ruta desde el origen hasta el destino. ¿Esto está claro? ¿Alguno tiene alguna consulta, alguna duda de alguna de estas tres capas? No, profe, hasta ahora no. Esto acá va un poco más fácil. Bueno. De la capa de transporte pasamos a la capa de sesión. Bueno, la capa de sesión, así como lo dice el nombre, es la que permite establecer sesiones entre distintas máquinas, ¿sí? Las sesiones tienen varios servicios. Una es el control de diálogo. Se trata de ver que las dos máquinas no hablen o no transmitan al mismo tiempo, ¿sí? Después hay un manejo de token que evita que dos máquinas hagan la misma actividad o la misma operación al mismo tiempo, ¿sí? Y después está la sincronización. La sincronización es usar puntos para ir, puntos de referencia o restore point, que lo tienen que haber visto en algún window, punto de restauración, que lo que hacen es van sincronizando, bueno, cuando llega a este punto largo esto, cuando llega a este punto largo esto, cuando llega a este punto recibo esto, cuando llega a este punto mando esto. Eso es una capacidad o un servicio de sincronización que tiene la capa de sesión. Luego de la capa de sesión tenemos la capa de presentación. Como les dije, estas capas solamente las vamos a ver, las voy a explicar de qué se tratan y nada más. No vamos a ver exactamente cómo trabajan, ni las vamos a ver a fondo, solamente vamos a ver de qué se tratan, ¿sí? La capa de presentación, sin embargo, sí las tienen que saber qué es lo que más o menos hace cada una de las capas. La capa de presentación, ¿sí?, así como también lo dice, fíjense que cada una de las capas tiene su nombre que denota un poquito el servicio que brinda esta capa, ¿sí? Se enfoca en la sintaxis y la semántica de la información que se va a transmitir, ¿sí? Se fija cómo está escrita y cómo va a ser mandada, si cuando la otra máquina lo va a recibir, realmente la va a entender, ¿sí? Entonces, de acuerdo al protocolo que se eligió, le va a decir, bueno, esto se va a mandar de la siguiente manera y sin este error, y se manda, ¿sí? La capa de presentación maneja datos totalmente abstractos, ¿sí? Y permite definir e intercambiar estructuras de datos de mayor nivel. Por ejemplo, en la capa de presentación se utiliza mucho
es muy utilizada cuando tenemos registros bancarios, movimientos de home banking y todo, interviene mucho esta capa. Entonces, si tenemos una arquitectura de red en el cual tengamos que determinar que determinada información llegue con precisión a otra máquina, bueno, le tenemos que dar una actual importancia, ¿sí?, a la capa de presentación. Y después tenemos la capa de aplicación, ¿sí?, que contiene, bueno, es la capa más fácil, es la capa que contiene todos los protocolos y todas las aplicaciones que se utilizan en el equipo. Un protocolo a denotar importante es el HTTP, ¿sí?, que el HTTP es el protocolo que utilizamos para navegar, para abrir páginas web. Cuando una página web envía un nombre por HTTP, el servicio que la hospeda se la muestra y la podemos cargar en el navegador y de esta forma lo veo. Otros protocolos de aplicación pueden ser los FTP, que se utilizan para transferir archivos, ¿sí? Clientes, servidores de correo, servidores de noticias, ¿sí? Bueno, esta capa de aplicación contiene todos los protocolos que los usuarios necesitan con frecuencia, digamos, como las aplicaciones, el HTTP, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá llegamos con lo que es la capa OSI, ¿sí? Ahora lo que viene es la capa TCP/IP, que esta capa TCP/IP no la vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá, y después la clase que viene vamos a ver el protocolo TCP/IP, ¿sí? Hasta acá llegamos con protocolo OSI. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Fue una clase cortita. No, profe, yo por lo menos no tengo ninguna duda. Bien. Hoy es la fiesta del patrono de Cañada de Goma, así que no veo conectado a la gente del Nacional. Así que bueno, les mando un saludo grande, un feliz cumpleaños a Cañada. Y bueno, cuando vean esta grabación, si tenían alguna duda de la evaluación de seguimiento, no me van a poder decir nada, pero después, si no, más en la otra clase lo vemos. Les voy a pasar la evaluación de seguimiento. Así la vemos entre todos. Es la número 2. Medios guiados. A ver qué tal les fue. Bueno, no fue tan mal. No fue mal directamente. Bueno, vamos a Yo tengo ver. una pregunta por el núcleo. Sí, ahora vamos a ver punto por punto. Ok. ¿Sí? Bien, punto por punto. Les voy a compartir la pantalla si ustedes ven lo mismo que veo yo. Lo voy a usar a Santiago Schnack, ¿sí? No hay problema, Santiago, que te utilice a vos para el ejemplo. ¿Estás conectado? Sí, estás conectado. ¿No? ¿Hay algún problema, Santiago? Si no, utilizo otro. No hay drama. Perfecto. Bueno. Switch y hub son lo mismo. No, para nada. El switch es un conmutador y el hub es un poquito más que una zapatilla. Así que no. Switch y hub no son lo mismo. Correcto. Segunda pregunta. ¿Los cables metálicos son medios guiados o no guiados?
son medios guiados, ¿sí? Medios no guiados son el aire y nada más. De lo que nosotros vamos a ver, nada más. ¿Sí? Pregunta 3. Ustedes frénenme cuando vean alguna pregunta que tengan duda. Para KTV, para lo que es cable, televisión de cable y radiofrecuencia, se utiliza cable telefónico, no. Cable UTP, no. Cable coaxial, sí. Exactamente. ¿Sí? Nunca, nunca para RF, nunca, nunca se utiliza cable telefónico. Dije, para RF nunca se utiliza cable telefónico. Sí, está ok. Cuarta pregunta. El tipo de cable determina conector. Verdadero, exacto. El cable UTP tiene conector RJ45, el cable telefónico tiene RJ11, el cable eléctrico tiene enchufe de 2 patas, la fibra óptica tiene media converter, y cada uno de los cables sí tiene su propio conector. Ustedes vayan frenándome cuando tengan alguna duda de la pregunta. Vamos a la pregunta 5. La conductividad del cable, digamos, un cable mejora su calidad o su conductividad cuando tiene mayor tenor de cobre, mayor tenor de plomo o mayor tenor de aluminio. Obviamente cobre. Está correcto. Vamos a la pregunta 6. ¿Sí? Para llevar una señal a una antena, ¿se puede utilizar cable telefónico? No, nunca. Se puede utilizar varios cables. En realidad el mejor es el coaxil. ¿Sí? El que mejor se utiliza y el que siempre se utiliza es el coaxial o coaxil. ¿Sí? Nunca, 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 nunca se va a utilizar cable telefónico. Así que esta parte es falso. La pregunta 7, definimos diafonía, ¿sí? Cuando definimos diafonía, ¿cómo hacemos? ¿Como una desventaja? Ya que se perturba la señal, sí. La diafonía no es una ventaja, porque no aumenta nuestra señal y aparte no es una ventaja nunca. Y aparte, la diafonía no influye en la señal transmitida, es incorrecto. ¿Sí? La parte correcta era esta parte acá. Vamos a la pregunta 8. ¿El cable coaxil o coaxial? Y acá recién alguien me preguntó. ¿Son dos componentes dieléctricos separados por un conductor? ¿Son dos conductores separados por un componente dieléctrico? ¿O es un componente conductor dentro de un dieléctrico? La respuesta correcta es esta. No sé qué duda tenés. ¿Quién estaba preguntando? Darío, me parece. No, yo preguntaba por la pregunta número 12. Esta no, esta está correcta. ¿Sí? Por un lado está el conductor de cobre y por otro lado está la malla. Y la malla y el conductor están separados por una vaina de plástico, que la vaina de plástico al no conducir, al no tener conducción, se le dice que es dieléctrico. Bien, vamos a la 9. Acá le pifió. Ahí arriba está vos. ¿Cómo? Ah, pensé que me estabas hablando a mí. El cable coaxial se puede utilizar para redes LAN. Sí se puede utilizar. Si bien no se utiliza, porque quedó obsoleto, ¿sí? Los primeros redes eran tiradas con cables coaxiles. ¿Sí? O sea, ¿se puede utilizar para redes LAN? Sí, se puede utilizar. No se utiliza más porque el cable UTP es mucho mejor. Pero aunque no lo crean, el cable coaxil o coaxial, así viejito como lo ven, es un cable muy noble y tiene un ancho de banda impresionante. O sea que sí se puede usar para... Y acá veo que lo tienen bastante mal. Y cuando lleguemos a las 12 están todas mal, así que capaz que la erré yo. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. A mayor cruce, o sea, a mayor trenza de los pares del cableado trenzado, mejor comportamiento ante la diafonía. El valor es verdadero. Mientras más trenzado está el cable, mientras más cruzado está el par de cable, es menor
el efecto antena que va a recibir, digamos. Es menor el efecto antena que hace, es menor la capacidad que tiene de recibir señales de otros pares. O sea, sí, este era verdadero. El 11. ¿Qué tipo de fenómeno de trayectoria aplica a la fibra óptica para transportar los haces? Bien, reflexión interna total. Reflexión externa no, porque no hay nada externo, y refracción no, porque la refracción es otra cosa. Reflexión interna total es la correcta. Y acá vamos a la 12. El núcleo de la fibra monomodo es menor que el núcleo de la fibra O multimodo. La respuesta es falsa. No, esta es verdadera. Esperen que la voy a cambiar. Denme un segundo, pues esto está mal. Fibra de la monomodo es menor. Ahí estaba tu pregunta, Darío, creo. Sí, era esa. Está bien. Tranquilo, no te me calenté. Ahí la cambio. Ahí la cambio y ahí van a modificar algunas notitas. Editar cuestionario. La 12, la 12. El núcleo de la es menor que la de FM multimodo. Sí, señor, es verdadero. Por lo tanto, guarda cambios. Ah, no me la deja cambiar. Le voy a tener que entrar con otro. Bueno, después yo se lo hago. Así que todos los que pifiaron esa y le faltaba un puntito, la tienen bien. A ver si están todas pifiadas. Hay una que no pifió. Hay uno solo que no pifió. No, hay varias. Bueno, no importa. Yo después le voy a pegar una controlada. Les vuelvo a compartir. Bien. La 13. La 13 que decía, la fibra óptica multimodo. No son fáciles a la hora de fusionar, no son fáciles a la hora de manipular, o son fáciles a la hora de manipular. Esta es. ¿Sí? Si van al apunte lo van a ver. ¿Cuál de las dos fibras recorre más distancia con mejor capacidad? ¿La monomodo o la multimodo? La multimodo tiene una mejor relación distancia-velocidad, kilómetros bit por segundo. La 15, en un desempeño, una fibra óptica OC y OC2, se relaciona con el uso de la misma, exactamente. Si quiero tirar una fibra óptica por exterior, ¿qué es más apropiado? ¿La OS1 o la OS2? Obviamente la OS2. Bien, en el despliegue de la FTTH, una fibra óptica llega hasta nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro hogar. FTTH quiere decir Fiber to the Home, ¿sí? Fibra hasta el hogar. ¿Sí? Así que la FTTH, el despliegue de FTTH, llega hasta nuestro hogar. El despliegue FTTH puede ser subterráneo o aéreo. Exactamente. Puede llegar de cualquiera de las dos formas. La pregunta 18 es: si debo enterrar una fibra óptica, elijo una con drop, no, paraducto, no, antirroedor, sí, por el tema de las vizcachas, topo, lo que ande dando vuelta por ahí abajo de la tierra, esos bichitos que les gusta ir y masticar todo. Los backbones o troncales pueden ser de fibra óptica o de UTP, exactamente, pueden ser de cualquiera de las dos. Siempre vamos a tratar de elegir el mejor cable que se adapte a nuestras circunstancias, ¿sí?
Si nosotros tenemos o creemos que el mejor cable es el UTP y tenemos la posibilidad de comprar la fibra, pero creemos que el mejor es el UTP, cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos es lo mismo. Ahora, si tenemos que recorrer grandes distancias, por ahí como troncal tenemos que utilizar sí o sí la fibra, porque el UTP a los 100, 150 metros ya no se recomienda porque pierde mucho la relación de transmisión. Y la pregunta 20 es, ¿una fibra óptica transporta energía eléctrica? Esto es falso. Nunca una fibra óptica nos va a dar una patada o nos va a electrocutar, ¿sí? La fibra óptica solamente transporta luz, solamente eso. Bueno, después voy a modificar este cuestionario porque hay una pregunta ahí que está medio fuera de lugar. Igualmente están todos aprobados. A ver, para tener un 60% tenían que tener 12, o sea 6. Y ninguno tiene 6. Así que están todos absolutamente aprobados. No hay ningún 6. Bueno, y modificando tampoco hay 650. Si yo llego a modificar esa pregunta, bueno, los felicito, aprobaron todos. Ahora vamos a ver si alguno no la hizo el examen, así que si alguno no lo hizo, vamos a tener que hacer un recuperatorio. Bueno, ¿tiene alguna duda acerca del examen? Examen no, evaluación de seguimiento. No, por lo menos de mi parte no, la única teníamos la misma pregunta que Darío, que me había quedado la duda. Me equivoqué yo. Sí, era la 12 lo que me mataba. No, estaba correcto. Estaba bien. Sí. El núcleo es menor, mucho menor. Por algo viaja casi rectilíneo en las de luz. No rebota tanto. Y por eso tenemos una mejor distancia y por eso tenemos una mejor velocidad. No sé si va a salir algo más fino que la monomodo. Por ahora, no lo sabemos. Seguramente sí. Algo va a salir. Bueno, gente, los dejo hoy. Les usé el feriado. Les pido disculpas, pero no sabía que era feriado en Cañada de Gómez. Me avisaron ayer que era feriado y bueno, ya era tarde para cambiar la clase. Así que disculpas por esto, el próximo feriado lo pasamos a un día hábil. ¿Sí? Así que bueno, si no tienen ninguna consulta, nos estamos viendo la semana que viene o hablando por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Saludos para todos. Saludos, profe, nos vemos. Dale. Profe. Hasta luego. Chao. Chau, chau.